Saludos participantes. Antes de iniciar con la realización de esta práctica, es bueno retroalimentar algunos procesos para poder llenar la misma. El cuadro que ustedes están observando aquí es un cuadro que contiene una lista de cuentas contables. A su vez, en este cuadro nos están solicitando que seleccionemos el tipo de cuenta. Cuando hablamos del tipo de cuenta, nosotros estamos hablando de los 6 tipos de cuentas que posee la contabilidad, donde están los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Cuando nos referimos a la clasificación de las cuentas, nosotros hacemos referencia precisamente a esas cuentas que son reales, donde están activos, pasivos, capital o patrimonio, o a las cuentas que son nominales, que es la cuenta o las cuentas que pertenecen al renglón de los ingresos, costos y gastos. En la parte del origen de las cuentas, pues, estamos haciendo referencia precisamente a las cuentas que son de origen deudor o acreedor, o en otras palabras, cuentas que pertenecen al grupo de los débitos o al grupo de los créditos. Donde nos solicitan indicar dónde aumenta, se refiere precisamente a que las cuentas que son de origen deudor o débito siempre aumentan del mismo lado de su origen, del lado de los débitos o de los créditos. Y a las cuentas que son de origen acreedor siempre van a aumentar del lado del crédito. Lo mismo ocurre con la parte de la disminución, pero en sentido contrario. Si una cuenta es de origen deudor, entonces disminuye del lado del crédito. Si una cuenta es de origen acreedor, entonces esta cuenta disminuye del lado contrario a su origen, que sería el lado de los débitos. La parte que está asociada aquí a los estados financieros, nos referimos a lo siguiente. Si estamos hablando en este caso de la primera cuenta, que es efectivo en caja y banco, el efectivo en caja y banco pertenece a los activos. Entonces, con las cuentas de activos, nosotros realizamos un balance general. ¿Con cuáles otras cuentas nosotros realizamos el balance general para retroalimentar? Se realiza con las cuentas de pasivo, patrimonio o capital. En total, 3 tipos de cuentas: activos, pasivos, patrimonio o capital. Con esas 3 cuentas nosotros hacemos balance general. En su defecto, con las cuentas que pertenecen a los ingresos, costos y gastos, entonces nosotros realizamos un estado de resultado. Explicada básicamente esta primera parte, vamos a ver el primer ejemplo. ¿Qué necesitamos para llenar esta práctica? Para el manejo de la misma, necesitamos un catálogo de cuenta o el conocimiento del mismo. La primera cuenta que se nos está solicitando aquí se llama efectivo en caja y banco. Miren, el catálogo de cuenta está aquí al lado, damos un clic. Aquí se va a abrir el catálogo de cuenta. Las cuentas que tienen el número 1 delante, todas esas cuentas entonces pertenecen al renglón de los activos. Si comienza con el número 2, pasivos, el 3, capital o patrimonio, el 4, ingresos, el 5, costos y el número 6, gastos. Entonces, vamos a buscar esa primera cuenta que se nos está solicitando y, como ustedes la ven aquí, efectivo en caja y banco, tiene el número 1 delante, lo que significa entonces que esta cuenta es una cuenta que pertenece a los activos. Y aquí al lado le dice cuál es su origen. Origen débito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al lado donde dice práctica nuevamente. Tipo de cuenta. Le van a dar un clic donde está el cuadro, se van a parar luego en la flecha y seleccionan la palabra que dice activo.
Ese es nuestro tipo de cuenta, el activo. Clasificación de las cuentas. Los activos pertenecen al renglón de las cuentas que son reales. Las cuentas reales son activos, pasivos y capital. El origen, ya lo vimos en el catálogo, ahí donde lo dicen, origen de esta cuenta es un origen débito. Colocamos en origen la palabra débito. Aumenta. Las cuentas siempre van a aumentar del lado de su origen. Si el origen es débito, la cuenta aumenta del lado de los débitos. Y esas cuentas disminuyen siempre del lado contrario. ¿Cuál es su lado contrario? El crédito. ¿Qué estado financiero nosotros podemos realizar entonces con esa cuenta que pertenece al activo? Ya habíamos dicho, con los activos se realizan balances generales o un balance general. Entonces, ahí está lleno ya el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, cuentas por pagar. Paso número 1, me voy al catálogo y busco donde dice cuentas por pagar. Y aquí dice cuentas por pagar a proveedores. Esa es la que vamos a utilizar. Esa es nuestra cuenta por pagar. Aquí le especifica. ¿Qué número tiene delante? El número 2 y en su defecto también vemos que aquí dice pasivos. Y el origen de esa cuenta es un origen crédito. Entonces, me voy a la práctica y coloco, las cuentas por pagar pertenecen a los pasivos. Los pasivos, ¿cómo se clasifican? Entran dentro de las cuentas que son reales. Origen, ya vimos que es de origen crédito. Si su origen es crédito, aumenta del mismo lado del origen, que es el crédito, y disminuyen del lado contrario, que es el lado débito. Con las cuentas que están dentro del pasivo, nosotros realizamos un balance general. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo habla acerca del capital. Si la palabra empieza con capital, entonces pertenece al renglón la cuenta de los capitales. Y esa vamos a elegir, capital o patrimonio. El capital es una cuenta que se clasifica en las cuentas reales. El origen, este origen crédito, aumenta del mismo lado y disminuye del lado contrario, que es el lado débito. Con la cuenta de capital, nosotros hacemos un estado que se llama balance general. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir llenando los demás ejemplos. Solamente tienen que ir al catálogo de cuenta, buscar la cuenta que se le está solicitando y ahí ustedes van a observar precisamente el origen al que pertenecen esas cuentas.